Hay un momento clave, ¿no? En la década de los 70, Marco Aurelio aparece por primera vez en televisión y la madre reúne a toda la familia. ¿Cómo termina ese acontecimiento? Ah, claro, la madre estaba muy entusiasmada porque su retoño iba a presentarse en un canal de televisión, reúne a toda la familia y al final termina hablando sobre el condón, ¿no? Y el condón en ese momento era tabú. Pero ¿de dónde viene este interés de Marco Aurelio por las relaciones y particularmente por el sexo? Él no tuvo el acompañamiento de la madre, ¿no? Entonces Rosa Torres cree que él buscó tantas mujeres porque buscaba algo de la madre que nunca estuvo a su lado. Se llegó a enamorar profundamente una vez, o sea, lo colocas en el libro, de una argentina que parece que le robó el corazón a Marco Aurelio. No es el dato que yo te voy a soltar, pero ahí estoy haciendo algunas pesquisas más. Pero sí, esta Argentina pues lleva a que Marco Aurelio se junte con gente que nunca pensó juntarse, ¿no? Marco Aurelio de Negri. Cuando hablamos de Marco Aurelio de Negri, parece que las puertas del cielo se abren y tocan las trompetas de la erudición. ¿Por qué hablar de Marco Aurelio de Negri sigue generando tanta pompa, tanto encariñamiento por parte de los televidentes? ¿Será que acaso se fue uno de los últimos grandes intelectuales que tuvo el Perú para hablar de este y otros temas, y de su genial libro de perfiles, Lobos de la Estepa? Está con nosotros Gianmarco Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gianmarco? Bienvenido al Buen Librero. ¿Qué tal, Gianfranco? Muchas gracias por la invitación aquí para poder explayar y conocer un poco más sobre la vida de este gran intelectual, ¿no? Que es de Negri. Bueno, Lobo de la Estepa habla también de Humareda y de Pablo Macera. Vamos a dejar estos dos personajes para después. Vamos a concentrarnos en Marco Aurelio de Negri. Para muchos un intelectual subvalorado. ¿Es para ti subvalorado Marco Aurelio de Negri? Creo que es un intelectual de raza, como dice su amigo Carlos López, porque más allá de cualquier cosa era muy versado en temas de gramática, de lingüística, gallística también. Entonces creo que es un personaje un personaje colosal, ¿no? Muchos saberes, muchos conocimientos, y sobre todo el tema de la sexología, ¿no? Que en los años 70 él fue muy censurado, ¿no? Se dice que su amigo Armando Robles Godoy cuenta que en Francia los periodistas llaman a Anastasia a la censura, ¿no? Entonces digamos que en los años 70 Anastasia persiguió enloquecidamente a Marco Aurelio, ¿no? El gobierno militar de ese entonces le censuró muchos programas, entre ellos la hora sexológica en 1972. Luego pasamos al año de 1976, en la que él tuvo un programa de religiología llamada El Pulso de la Fe, que se le fue cancelada porque hubo una entrevista a Chabuca Granda. En esta entrevista parece que al canal no le gustó el contenido y lo censuraron, ¿no? Entonces terminó renunciando a través de una carta. Y luego pasamos a los años 80, en la que tuvo a Contrapunto, en la que tuvo como panelistas a José Adolf y Leopoldo Quiapo, ¿no? Grandes amigos de Marco Aurelio, pero que lamentablemente habían participado en el gobierno de Velasco. Entonces eso hizo que el gobierno de Belaúnde truncara este proyecto y entonces lo dejaron en cero, ¿no? Bueno, vemos que entonces la carrera televisiva de Marco Aurelio se prolonga pues hasta inicios de los años 70, ¿no? No tanto así su vida amorosa, ¿no? De hecho, tú le pones como subtítulo al perfil El hombre que no supo amar. ¿Por qué el subtítulo? En realidad tuvo muchas relaciones, pero la primera, en una entrevista que él hace en 1999 dice que ninguna de sus relaciones terminó bien, que siempre terminó a las patadas. Entonces era una persona que se exasperaba a la primera, ¿no? Creo que tuvo una pareja en la que solamente mandó a Rosa Torres a que la despidiera. Él nunca se atrevía a hablar con ellas. Hasta el primer cuestionamiento a sus gustos, él reaccionaba y las terminaba echando, ¿no? Inclusive tuvo una pareja que era de la selva, que cuestionó un arreglo que él había hecho en el techo y entonces eso no le gustó y terminó expectorándola, ¿no? Entonces, como esta chica no tenía muchos recursos, Rosa Torres se encargó de llevarla a su casa y tenerla un par de días, unos 15 días, y después ya la chica tuvo que hacer su vida en otro lado, ¿no? ¿Quién fue Rosa Torres para quienes no conocen quién fue? Rosa Torres fue mucho más que su ama de llaves, ¿no? Fue la persona que lo cuidó,
lo trató, que apostó por él, que en sus tiempos de crisis, en sus tiempos de enfermedad, estuvo hasta el último con Marco Aurelio. Ni bien podemos decir que Rosa Torres no es una mujer culta, preparada, pero creo que le demostró que era una persona con mucha humanidad, ¿no? Nunca dejó solo a Marco Aurelio. Inclusive, ella se sacó un préstamo para poder sepultarlo, ¿no? Y obviamente cuando a ella le toque el momento, también va a estar junto a Marco Aurelio, ¿no? Como su leal secretaria, ama de llaves, ¿no? Era una persona muy multifacética, multitasking, ¿no? Era difícil lidiar con Marco Aurelio, o sea, vemos que no tuvo necesariamente una familia tan cercana, la relación con su madre es muy tirante, como ya vamos a ver más adelante. ¿Quién fue Marco Aurelio de Negri, según lo que tú logras abordar en tu perfil? Creo que fue una persona con bastantes principios, ¿no? Fue una persona que moría en su esquina, porque en realidad, voy a explicar esto, porque en realidad muchas veces al momento de renunciar, siempre prefería darle, sus convicciones eran importantes, ¿no? Entonces hay unos que de repente quieren permanecer en un trabajo, pero él siempre tenía la renuncia en el bolsillo, ¿no? Y no le importaba pasar momentos de estrechez económica con tal de respetar sus convicciones, ¿no? Entonces muchas veces pasó lo mismo, ¿no? Creo que la relación con su madre fue bastante complicada porque eran personas no disímiles, no distintos en carácter, sino bastante parecidos, ¿no? Eso fue, me parece que no habría que renegar de ese tipo de relación porque si no hubiese sido por ello, quizás no tendríamos al intelectual que tuvimos, ¿no? ¿Qué pasaba con su madre exactamente? La mamá era una mujer bastante conservadora, no permitía que Marco Aurelio dejara entrar a algunas mujeres que eran pues su objeto de investigación, ¿no? Es por eso que muchas veces Marco Aurelio hacía entrar a sus parejas por una puerta falsa de la casa. Entonces llega un momento en que la madre se da cuenta de esta astucia y termina descubriéndolo a Marco Aurelio metiendo a esas mujeres, ¿no? Y es por este motivo que también tiene un accidente, ¿no? Entonces la madre era una persona bastante conservadora que no le gustaba que su hijo, fuese un estudioso de la sexología, ¿no? Ella quería que fuese lo mismo que su padre fue, o sea, un abogado, ¿no? Un prestigioso abogado, al igual que su hermano Octavio, y al igual que su sobrino Fernando Vega, ¿no? ¿La familia de Negri es una familia de abolengo, es una familia de dinero? ¿De dónde proviene la estirpe de los de Negri? Claro, la estirpe de los de Negri proviene de Italia, de Génova especialmente, ¿no? El primer de Negri que viene aquí es Pietro Antonio de Negri Vasallo, ¿no? Y de ahí va sucediéndose a Marco Aurelio de Negri Valega, Marco Aurelio de Negri Cox, y después ya llega hasta el propio Marco Aurelio de Negri que conocemos ahora, ¿no? Entonces era una familia de abolengo que en sus tiempos más oscuros se dedicaba al tema de tráfico de esclavos, ¿no? Mayormente de origen chino. Entonces ellos tenían barcos que prácticamente salían de las Islas Guaneras, llevando el guano, y pasaban por los puertos de Cantón, de Manila, y traían a los esclavos, ¿no? Esa es la parte oscura de los Negri, cómo amasan su dinero, ¿no? Pero no solamente los de Negri, sino también otras familias italianas, ¿ah? Como por ejemplo, me parece que por la Canadá hay una avenida, ¿no? Que empieza con K. Claro. Ellos también son parte de ese tráfico, ¿no? Me parece que también hay una empresa de minas que últimamente ha vendido una mina allá por Huaraz, que es una familia poderosa, que también hicieron su dinero así, ¿no? Queremos nuestras piernas intactas, Sí, por favor. por eso no puedo decir Bueno, mucho más. pero digamos, o sea, Marco Aurelio sabe de esto, y pese a que él estudia Derecho en la San Marcos, Ujú. ¿verdad? No termina la carrera, entiendo, o sí la termina. Marco Aurelio sí termina la carrera, pero nunca logra hacer su bachiller ni saca su título, ¿no? Pero sí termina la carrera. Ok, Porque él más le interesaba el tema de la sexología, el tema de las religiones comparadas, ¿no? Entonces aquí también entra a tallar el nombre de Carlos Alberto Seguín, que fue el ilustre psiquiatra que le da la oportunidad a inicios de los años 70 de llevar o de exponer cursos de religiología y sexología en el Hospital Obrero. Entonces él prácticamente fue
fue uno de los impulsores también, vamos a decirlo, ¿no? Porque en muchas de las revistas, muchos de los escritos que Marco Aurelio tiene entre los años 70 y los años 90, aparece Carlos Alberto Seguín debatiéndole algunas definiciones, algunas etimologías. Entonces, ahí vemos una relación muy cercana que tiene con Carlos Alberto Seguín, ¿no? Y que influenció mucho también, porque hay un escrito en la que él le hace una despedida, ¿no? Este escrito aparece en El Peruano en 1995. Entonces, él consideraba a Seguín que Seguín era la antítesis del jibarismo. El jibarismo es el achicamiento de cerebros, ¿no? Es la reducción cefálica. Entonces, Carlos Alberto Seguín viene a hacer lo contrario, ¿no? Aquel que se preocupa por el ensanchamiento de saberes, por la expansión de conciencias. Y obviamente que Seguín es un pilar importante intelectualmente en la vida de Marco Aurelio. Si nosotros vemos, o sea, que Marco Aurelio se termina su carrera de derecho, su hermano sí ejerce el derecho, entiendo. No, su primo. Su primo sí ejerce el derecho. Hay un momento clave, ¿no? En la década de los 70, Marco Aurelio aparece por primera vez en televisión y la madre reúne a toda la familia, porque Marco Aurelio va a aparecer por primera vez en televisión. ¿Cómo termina ese acontecimiento? Ah, claro, la madre estaba muy entusiasmada porque su retoño iba a presentarse en un canal de televisión, reúne a toda la familia y al final termina hablando sobre el condón, ¿no? Y el condón en ese momento era tabú. Entonces, obviamente que la madre pues, y dio un grito al cielo, ¿no? No pensaba que su hijo se dedicaría a esto de la sexología, ¿no? Entonces, para ella fue un choque, fue una decepción. Y bueno, nunca tuvieron una muy buena relación, ¿no? Según la señora Rosa Torres, a veces ni siquiera desayunaban juntos, ¿no? Más bien la señora Rosa fue como una intermediaria para que ellos dos tuvieran un tipo de acercamiento, ¿no? Porque en realidad ella sentía que eran madre e hijo, ¿no? Y la madre tenía que respetar las decisiones, tenía que acompañarlo, pero en realidad eso nunca sucedió, ¿no? Entonces Rosa como que viene a cumplir, viene a hacer pues como el rol de madre, ¿no? El madre que entiende, que lo acompaña, pero es por eso que también se gana la confianza de Marco Aurelio. Y es ahí donde obviamente no caminan juntos como si fuesen Don Quijote y Sancho, ¿no? Ahí Rosa siempre atrás de Marco Aurelio. Ella fue su contadora, fue su ama de llaves, fue aquella persona que se preocupaba inclusive de cómo vestía Marco Aurelio, porque eso a Marco Aurelio no le importaba demasiado. Se dice que realmente él tenía trajes muy antiquísimos de los años 70 y entonces Rosa para que Marco Aurelio se vea estéticamente bien tenía un cuartito donde tenía una máquina de coser a pedal. Entonces ella refaccionaba todas las camisas, todos los ternos para que él pudiera vestirse, ¿no? Inclusive creo que cuando estuve en Canal 14 en Cable México Cultural, en las olas con Marco Aurelio de Negri, la producción le da 2 trajes a Marco Aurelio para que pueda pues, entrevistar, para que se pueda ver estéticamente bien, ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente Marco Aurelio siempre miraba hacia adentro, ¿no? Entonces actualmente no es así, ¿no? Hay una frase muy infeliz que a mí no me gusta que la gente repita, es como te ven, te tratan, ¿no? Entonces realmente creo que es una frase que prácticamente la usa cierto estrato económico y que a veces la escuchan en algunas mesas, ¿no? En unos trabajos, ¿no? Y realmente no es así, porque en realidad comprarte un trapito te cuesta un día, 2 días, pero conocer, ampliar tus saberes, tener un espíritu neofílico, o sea, amor por lo nuevo, obviamente que te tarda años, ¿no? La gente conoce a Marco Aurelio por la sabiduría, por la sapiencia también, por su conocimiento a propósito de la sexología, pero también a través de la caricatura grotesca que se ha hecho a través de JB, pues de Carlos Álvarez, ¿no? Como un hombre pues de una voracidad sexual y que estaba permanentemente pues en arrechuras y en cosas por el estilo, ¿no? Pero tan lejos de la realidad no estaba, ¿no? O sea, Marco Aurelio estaba constantemente pues llevando pues mujeres a su casa, ¿no? Y tenía esta suerte de relación tirante con su madre que le espantaba pues a las chicas que llevaba pues por la puerta trasera de su casa, ¿no? Sí, claro, él tenía un chofer que prácticamente a veces se ufanaba de tenerlo como cliente, ¿no? Entonces este chofer tenía un taxi de escarabajo y haciendo otras carreras, él comentaba que él estaba en contacto directo con el gran Marco Aurelio de Negri. Entonces estas féminas muy interesadas en este sexólogo iban a su casa, ¿no? Entonces el taxista como que las llevaba, ¿no? Y Marco Aurelio que ya aprovechaba a sacar datos sexológicos, ¿no? Y de repente algo más, ¿no? Y obviamente hay anécdotas, ¿no? Que Marco Aurelio realmente era un imán para las mujeres, ¿no?
tuvo parejas extranjeras, polacas, argentinas. Entonces, a veces se suele hablar y decir que Marco Aurelio pues, era pues, del otro equipo, ¿no? Yo he escuchado esos comentarios, ¿no? Y el señor Rosa también me lo ha hecho saber. Pero en realidad está alejado de la realidad, ¿no? Marco Aurelio tuvo muy bellas mujeres, ¿no? Inclusive mujeres polémicas, ¿ah? Y creo que ahí en el libro hay un nombre en especial, no sé si lo habrás Sí, detectado, pero, pero creo que eso la sí. secretaria de un ex magnate pesquero. Sí, así es. Entonces, a ella también la termina a patadas, ¿no? La anécdota es la siguiente. En sentido figurado, por Claro, favor, ¿no? No lo tomen literal. se dice que ella había tomado un par de libros de la mesa de Marco Aurelio y esto fue que lo exasperó, ¿no? Y obviamente que Marco Aurelio no aceptaba ese tipo de conductas, ¿no? Que para él estaba muy mal. Entonces llama a Rosa Torres y le dice, ¿sabes qué, Rosa? Vas, compras una torta, se lo llevas, pero bueno, hay que retroceder, ¿no? No era el cumpleaños de la señorita en cuestión, faltaban unos 15 días. Entonces el mensaje era, ¿sabes qué? Llévale la torta como que para terminar la relación, ¿no? Entonces el mensaje era, ¿sabes qué? Eh, Cómete tu torta sola, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces pasa tu cumpleaños en solitario, ¿no? Frío de fríos. Sí, así era frío de frío, ¿no? Era un Hitler, como decía algunas veces. No, se pasó de frío, mi tío. Pero, o sea, muy aparte de todo eso, o sea, algo que yo veo constantemente en Marco Aurelio, antes de todo esto, se llegó a enamorar profundamente una vez, o sea, lo colocas en el libro, de una argentina que parece que le robó el corazón a Marco Aurelio, ¿no? De esta Argentina se habla muy poco, pero en realidad en algún momento llegan a trabajar juntos, ¿no? Es el dato que yo te voy a soltar, pero ahí estoy haciendo algunas pesquisas más. Pero sí, esta Argentina pues lleva a que Marco Aurelio se junte con gente que nunca pensó juntarse, ¿no? Iba de repente a un bar. eh, Se dice que era tan bella como Marilyn Monroe, ¿no? Era una argentina, en realidad sigue con vida, ¿no? Ya tiene alrededor de 80 años. Pero de ahí de repente más adelante puedo profundizar en alguna ampliación del libro, ¿no? Y Marco Aurelio se volvió loco. Sí, con esta Argentina sí se volvió loco. Prácticamente creo que a punto de casarse, ¿no? Pero obviamente mucho antes de eso también sus padres querían unirla, ¿no? Querían unirla en relación con una chica que tenía un apellido importante, italiano, y que tiene que ver con esta minera que te hablo, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Entonces prácticamente querían pues como asegurarle un futuro, ¿no? Y Pero Marco Aurelio no podía competir contra eso. no, Marco Aurelio realmente la metían hasta en la sopa, se dice, ¿no? Le hacían venir todos los sábados, trabajaba en una firma estatal, pero en realidad a Marco Aurelio nunca le interesó, ¿no? Inclusive creo que la familia llegó a guardar una foto de esta chica que querían que fuese la esposa de su hijo. En realidad ellos llegaron a guardar, no sé por qué lo hicieron, llegaron a guardar una foto de esta chica, pero comprometida con otro hombre. Entonces pareciera que fuese un recordatorio de lo que no pudieron lograr con su hijo, ¿no? Qué tremendo, triste, ¿no? Para Marco Aurelio. Pero Marco Aurelio tiene relaciones con otras mujeres, ¿no? Una de ellas es justamente esta mujer que viene a trabajar a su casa, proveniente de la selva, y que Marco Aurelio incluso le paga unas carreras de modelaje, tengo entendido. Sí, según me dice la señora Rosa Torres, esta era una mujer que tenía un cuerpo espectacular, ¿no? Y Ujú. era de la selva, ¿no? Pero como Marco Aurelio quería que ella tuviese algún tipo de profesión, ¿no? Hiciera algo por la vida, entonces ella quiso estudiar modelaje, ¿no? Entonces fue a estudiar modelaje por Miraflores, me dice, ¿no? Una academia de modelaje de una ex Miss Perú, me parece, ¿no? Entonces, obviamente le paga esa carrera, pero muy aparte de eso, a Marco Aurelio le irrita un comentario que ella hace, como ya te conté anteriormente, y la termina expectorando de su casa, ¿no? El comentario puntual era que se había metido a opinar sobre un arreglo que Marco Aurelio quería hacer del techo. Ya había hecho el comentario, entonces pareciera que Marco Aurelio llega en ese momento que ella hace el comentario, pero no llega a verlo cara a cara, sino está subiendo las escaleras y entonces se escucha que esta mujer de origen, ¿no? de Iquitos, no me gusta lo que se ha hecho en el techo. Entonces Marco Aurelio escucha eso y le dice, saque Rosa, que esta chica pague lo que es su servicio y que se vaya, ¿no? Y con y con la polaca ni siquiera conversaba, simplemente a lo mucho tomaban desayuno juntos, revolvían las sábanas y buenas noches los pastores. Sí, claro, cada quien hacía su vida, ¿no? Cada quien tiene su cuarto. Marco Aurelio no comulgaba con el tema de la cama única, ¿no? Porque él decía que
la cama única asesinaba el estímulo erótico. Entonces prácticamente no, no tenía un cuarto separado con ella, ¿no? Creo que tenía un cuarto aparte donde ellos podían hacer sus ejercicios juntos, ¿no? Y obviamente yo he escuchado muchos comentarios también de gente que ha aplicado a no, a no convivir en un cuarto y compartir la cama, ¿no? Y según me dicen, les ha ido muy bien, ¿no? Ahora, todos estos conocimientos que Marco Aurelio aplicaba rigurosamente a su vida, uno podría decir, este tipo tenía algún tipo de problema pues para relacionarse. Evidentemente no lo quiero patologizar, pero parte después de un interés y de un estudio que él tenía a propósito de las relaciones humanas, muy vertical en su aplicación, evidentemente. Pero ¿de dónde viene este interés de Marco Aurelio por las relaciones y particularmente por el sexo? Claro, la señora Rosa hace un análisis, me parece psicológico, aunque no lo sea, que en realidad él no tuvo el acompañamiento de la madre, ¿no? Entonces, Rosa Torres cree que él buscó tantas mujeres porque buscaba algo de la madre que nunca estuvo a su lado. Lo cual me parece que es un análisis bastante simpático y que se apega, ¿no? En el caso de Macera también, ¿no? Saliéndonos de Marco Aurelio, él perdió a su madre a los 13 años y Macera tuvo muchas relaciones, se casó 3 veces. Entonces, como que hay un patrón, ¿no? Pero de repente es gracias a eso también que ellos fueron lo que fueron, ¿no? Entonces no habría que renegar de ese tipo de relación que uno tiene con los padres, ¿no? Porque a veces la relación con los padres te marca bastante, ¿no? Si Vargas Llosa no hubiese encontrado a su padre y su padre no lo hubiese metido al colegio militar Leoncio Prado, no hubiese escrito La ciudad de los perros. De repente no estaríamos hablando de Vargas Llosa tampoco, ¿no? Quizás eso aplica para Marco Aurelio, eso aplica para Macera, y de repente hasta eso aplica para Mareda, ¿no? Tuvieron relaciones muy complicadas con sus padres. Él le pagaba a mujeres puntualmente para que les contaran historias a propósito de cómo se relacionaban sexualmente con sus maridos. Sí, Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. según la señora Rosa Torres, me comenta que a veces solía traer mujeres de la calle, vendedoras de ambulantes por ahí, que le comentaba, para que le contaran cómo era el sexo con sus maridos, ¿no? Y eso era una práctica, me parece que muy común en Marco Aurelio, ¿no? También daba algunos tipos de terapias que de repente al final terminaban en lo que tú y yo ya sabemos, ¿no? Entonces era una práctica para sacar la información, ¿no? Y también para el otro me supongo que también, ¿no? Se dice que en realidad la señora Rosa Torres me dice que mucho antes de que ella llegara ya habían venido como 3 o 4 personas. Ella llega a finales de los 90 para cuidar a la madre, pero anteriormente ya habían venido 3 personas para cuidar a la madre, pero que de alguna u otra manera salían de la casa, ¿no? No aguantaban, ¿no? Entonces la señora Rosa hace un análisis y realmente no era por el carácter de la madre, sino es porque quizás Marco Aurelio como que les preguntaba cosas sexuales y como eran personas de provincia, no aguantaban, se sentían intimidadas y de repente, bueno, salían, ¿no? Salían de la casa, ¿no? Claro, pero por ejemplo, viendo, o sea, esto, el interés de Marco Aurelio, por ejemplo, hasta dónde podía llegar, ¿no? Rosa Torres sí entendía lo que él hacía. Entonces siempre sacaba cara por él, siempre hablaba con la madre, siempre le decía que entendiera a su hijo, ¿no? Que era su parte de su investigación, de su trabajo y que le dejara vivir su sexualidad de manera libre, ¿no? Ahora, la relación que tenía Marco Aurelio con Rosa, por ejemplo, él va literalmente a contratar a Rosa para cuidar a su madre y cuando fallece la madre le dice, no, tú te quedas conmigo porque ahora te toca cuidarme a mí. Sí, exactamente. Lo hice de una manera cariñosa también, ¿no? Porque en realidad Marco Aurelio fue un tipo que vivió prácticamente solo, ¿no? Entonces, de repente sintió que Rosa podía reemplazar de alguna manera a la madre que él nunca tuvo, ¿no? Y luego Rosa cumplió a cabalidad, ¿no? Fue una persona que siempre estuvo con él, que prácticamente a veces le decían a la señora Rosa Torres que ahí tenía a su niño mimado, ¿no? Es por eso que a veces Marco Aurelio era bien exquisito en algunas cosas, en sus comidas. Caprichoso. Exactamente, ¿no? Y eso que realmente cuando yo hice un recorrido a la casa me di cuenta que
que esos momentos de escasez económica se reducían a tener una pequeña cocinita de mesa, ¿no? ¿Qué es una cocinita de mesa? Es una cocinita que tiene el tamaño de un CPU un poquito más grande y 4 hornillas, ¿no? Por ejemplo, habían caprichos que Marco Aurelio tenía y a mí me llaman particularmente la atención. Por ejemplo, ¿cuál era el tema que tenía Marco Aurelio con las espinacas y con la mermelada? Claro, él decían que era bueno para el desarrollo de la memoria, ¿no? Del cerebro, ¿no? Entonces, obviamente que él se comía al menos 3, 6 potes a la semana de mermelada Susi. Entonces, él Y siempre... tenía que ser mermelada Susi. Sí, porque si no tenía que calentarlo tenía que calentar otro tipo de mermelada para que llegara a su toque, para que le pudiese gustar, ¿no? En ese aspecto sí era bastante exquisito Marco Aurelio, ¿no? Entonces, pero comía poquito, como dice la señora Rosa. Pero sí, siempre la mermelada y siempre las espinacas, ¿no? ¿Qué pasó con una de las empleadas que se rió de él mientras él comía espinacas directamente de la olla? Sí, se decía que Marco Aurelio comía sus espinacas directamente de una ollita, que él mismo calentaba, ¿no? O que Rosa lo calentaba en realidad. Pero alguna vez tuvo una empleada que al verlo comer de la ollita se empezó a matar de la risa. Y Marco Aurelio solamente la miraba, no decía nada. Después pasó esa escena, llamó a Rosa, como sabemos, y bueno, despídela, ¿no? No la quiero ver más acá. Pero es que a mí también me hubiese resultado muy gracioso, discúlpeme. Sí, en realidad Marco Aurelio tiene muchas cositas bien simpáticas, ¿no? O sea, pero eso no te da a entender, o sea, hay algo ahí, o sea, dentro de Marco Aurelio que era muy estricto, ¿no? Sí, en realidad a veces creo que yo entiendo esa postura, ¿no? Porque hay cosas que uno tiene de raíz, tienes que extraerlo de raíz, ¿no? Ujú. Ahora a los 30 que yo tengo, creo que es una postura muy válida, es una acción muy válida, no dejar que otros, pues, como decimos, ¿no? Te pisen el poncho, o bueno, ¿no? Entonces creo que esa acción me parece lo justificado. Ujú. Hace 10 años no te hubiese dicho, ¿no? Pero ahora yo sí entiendo que las cosas tienen que ser de raíz. En ese caso también, por ejemplo, era muy intolerante con los ruidos, pero sí él era amante de determinado tipo de ruidos, sobre todo los musicales. Tenía equipos de alta fidelidad y se hizo muy aficionado a los equipos de audio de alta fidelidad. Claro, él se hizo muy melómano alrededor de los 15 años más o menos, ¿no? La gallística también le interesó a esa edad, ¿no? Él tenía casi en todos los ambientes de su casa equipos de música, de sonido, que los tenía las 24 horas prendidas, ¿no? Entonces, para él siempre tenía que escuchar su música, de repente Óscar Avilés, Raúl García Zárate, Eva Young, Bach, Mozart. Entonces, es por eso que también me cuentan también que a veces por Paruro lo mandaban a llamar para que él pueda escuchar la finura del sonido que emitían los equipos, ¿no? Parece que lo contrataban también. Entonces, mucha gente de Paruro también cuenta esas anécdotas, ¿no? Que a él lo contrataban para que vaya a escuchar y digan, no, si ese equipo está ok, ¿no? Interesante esto, porque incluso en los peores tiempos, estamos hablando ya de finales del gobierno de Fujimori, momentos en los cuales pues la televisión peruana entró también en una crisis evidente, ¿no? Marco Aurelio se queda sin trabajo y claro, también entran en crisis ellos y tienen que ver a qué canal se van Ujú. y no tenían trabajo y también se quedan despresupuestados por una mala inversión en CLAE. Sí, claro, Marco Aurelio Negri, según la señora Rosa, fue una de las víctimas de CLAE, ¿no? Entonces prácticamente se quedan en la bancarrota, ¿no? Y es ahí donde tienen que ajustar, porque ahí se le van todos los empleados a los que se le pagaba un precio módico por su servicio, entonces Marco Aurelio queda pues ahí a la merced de los bolsillos flacos, ¿no? Y es ahí donde todos se van y queda Rosa Torres, ¿no? Y es ahí donde empieza a ver la verdadera historia de ambos, ¿no? Es la lucha por la supervivencia, ¿no? Entonces ahí Marco Aurelio también empieza de alguna manera a sobrevivir escribiendo en diarios como El Peruano. ¿Cuánto le pagaban? Vea, según me dice la señora Torres, en El Peruano le pagaban 100 soles. 100 soles. Claro, 100 soles. Y ahí poco a poco tenían que ajustar, ¿no? Y además de eso, la señora Rosa Torres, tú sabes, cuando a veces la necesidad premia, se agudiza el ingenio, ¿no? Entonces Rosa Torres, que buen talante, con ganas de ayudar a su jefe, se pone a cocinar dentro de la casa y repartir menús, ¿no? Entonces con esto amortiza algunos gastos de la casa, Pero ¿no? qué heroína Rosita, ¿no? Incluso traía comida de su propia casa Sí, también para parar la olla de Marco Aurelio. sí, sí, lo que hizo la señora Rosa es demostrarles humanidad, ¿no?
En realidad, eso también tiene un trasfondo. Lo que pasa es que la señora también fue carente de padre, ¿no? Entonces él ve en Marco Aurelio también un padre, ¿no? Es como su madre, pero a la misma vez también ve en él como el padre que nunca tuvo, ¿no? Y un padre que la educó. Pero un padre caprichoso, oye, porque ahí es donde aparece el Sí, padre, o sea, que se pasa de vivo. ¿Y qué es lo que pasa? Están caminando por Salaberry, se encuentran a una de estas señoras de apellido de Avenida Compuesta, dice, doctor de Negri, ¿qué hace por acá? Bueno, le doy la tarjeta para que vaya a un canal de cable, ¿no? claro. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces, Marco Aurelio como que era bien votado para estos temas, ¿no? A él tenían que tocarle la puerta, ¿no? Entonces, Marco Aurelio nunca fue capaz de llamar a este canal, ¿no? Y estamos hablando de los tiempos en los que él ingresa a trabajar a Clavimaje Cultural. Claro. Entonces, ahí el director de programa que él iba a tener después era Carlos Fernández. Entonces, Carlos Fernández al final termina acercándose a la casa de Marco Aurelio, pero Marco Aurelio, como siempre, no lo recibe en su casa, lo recibe afuera. Entonces, esto a Rosita Torres le parece pues que no era lo correcto, ¿no? Porque estaban apretados de dinero, tenían que tratarlo bien. Pero de todas maneras, ¿no? Carlos Fernández estuvo muy dispuesto de tener a Marco Aurelio de Negri, a este gran personaje, en Cable Mágico Cultural, ¿no? Y obviamente que es aquí donde económicamente Marco Aurelio se levanta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y claro, le dicen, Usted dígame cuántos programas quiere. Y Marco Aurelio le dice, le ofrecen tres, cuatro, y él dice, no, solamente quiero uno. Claro, exactamente, ¿no? Y aquí viene la filosofía de Negri, ¿no? Más es preocupado por la calidad que la cantidad, ¿no? Más le preocupa la calidad que la cantidad. Es por eso que de alguna manera rechaza esta propuesta económica que era exorbitante, ¿no? Y Rosa jalándose los pelos, diciendo, ¿cómo es posible? O sea, Sí, no claro. teníamos ni para comer. Y el doctor rechazando chamba, dice, ¿no? Claro, pero como te digo, ¿no? Para Marco Aurelio primero era morir en esa esquina, ¿no? Él quería siempre hacer contenidos de calidad, ¿no? Es por eso que esos programas les demoraban entre 3 4 días, ¿no? Y obviamente que era algo que él siempre profesaba, ¿no? Claro, y ahí hay que precisar, ¿no? Hay que hacer un programa como lo hacía Marco Aurelio, ¿no? Tres, cuatro días para preparar un programa. Exactamente. Uno. O sea, imagínate cómo estaría Marco Aurelio hoy en la fiebre de los streamings que salen a diario, se muere. Sí, obviamente, ¿no? Él siempre criticaba, ¿no? Que realmente nunca había anunciantes en su programa. Porque realmente el día que tenga anunciantes, él también iba a pensar que no estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Porque prácticamente él hacía el tema de la contracultura, ¿no? Iba en contra del orden establecido, ¿no? Entonces era muy poco probable que algunas empresas apostaran por él también. Eh, Hablemos de las, bueno, ya hemos hablado de las relaciones amorosas, hemos hablado también de un poco esta faceta de Negri en televisión, pero no hemos hablado de la relación que tenía con sus familiares, Marco Aurelio de Negri, porque durante todo ese tiempo que él está con Rosita y Mm. va acumulando fama y va acumulando también, digamos, visibilidad, hay que decirlo también, una visibilidad moderada entre las personas que, digamos, por ahí lo valorábamos o por ahí lo veíamos disertar a propósito con diferentes intelectuales, ¿no? ¿Qué pasaba con la familia? La familia estaba al tanto de lo que hacía Marco Aurelio porque ya no estaba su mamá, ¿no? No, prácticamente Marco Aurelio siempre se aisló. Nunca tuvo contacto con sus familiares. A menos que tuvo ahí un contacto con una prima, que era Lucy de Negri, ¿no? Ahora, ¿por qué acepta a Lucy de Negri? Porque era una persona que le interesaba la historia familiar. Entonces, con eso congenia con Marco Aurelio, y es por eso que la recibe en su casa, conversa con ella. Pero mucho antes de que ella apareciera, él siempre cerró las puertas a algunos otros de Negri, ¿no? Se decía que los de Negri estaban locos. Sí, se decía que estaban locos. Según Lucy de Negri me dice que prácticamente era una leyenda oscura que había, pues, ¿no? Había muchos de Negri que habían llegado hasta el manicomio, ¿no? Y este es un dato que la señora Rosa me da también, ¿no? Que Marco Aurelio mismo la manda hacia un hospicio psiquiátrico en la que descubre Marco Aurelio y se asombra también de que tuvo varios de Negris que terminaron, ¿no? Perdiendo la razón, ¿no? Le hablaba a los retratos familiares que estaban en la casa y se quedaba a veces hablando solo. Sí, así me dice la señora Rosa, ¿no? Que prácticamente él hablaba un idioma prácticamente indescifrable con los cuadros.
¿no? Y al final Rosa Torres también me parece que terminó hablando con algunos cuadros también, ¿no? Porque cuando muere Marco Aurelio ella siempre me dice que siempre entra y saluda a los cuadros que tiene ahí, ¿no? Entonces prácticamente diría que se replicó en ella, ¿no? Y yo no negaría tampoco ese tipo de comunicación, ¿no? Porque a veces cuando uno está solo, a veces, bueno, pues no sé, la locura de repente entra ahí, ¿no? Pero me parece que hay muchas personas que también hablan con sus cuadritos, ¿no? Así que Uno diría pues que un hombre de la erudición de Negri, o sea, con el conocimiento vasto que tenía, pues habría cosechado pues algunas cuantas amistades. ¿Las llegó a cosechar realmente? ¿Tenía amigos realmente en el medio? Guillermo Yacosa fue uno de los amigos que tuvo en el medio, ¿no? Armando Robles Godoy, el cineasta. También, que no se dice mucho, Pablo Macera también está dentro de los escritos de Negri. Entonces, Armando Robles Godoy, Cristina Gálvez, eran personas que a veces, Artidoro Cáceres también, ¿no? Eran personas que se reunían muchas veces a hablar de temas culturales y a veces proponían un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, una vez propusieron el tema del sexo en la vejez, ¿no? Se dice que hay un momento en la que hay una reunión en la que cada uno de ellos, o bueno, algunos, llevan algunas parejas no oficiales, me parece, pero no exactamente los nombres que te estoy diciendo. Y bueno, ¿no? Hablan sobre el tema del sexo en la vejez, ¿no? Y llegan a la conclusión de que cuando tienen relaciones con las jovencitas, bueno, sí funcionan, ¿no? Pero cuando no es así, tienen que usar el Viagra, ¿no? Esas son las conclusiones que a veces llegaban a este tipo de reuniones que ellos hacían. Interesante, interesante eso. Pero más allá de eso, o sea, Marco Aurelio no era, bueno, era una persona bastante ermitaña, bastante huraña, le huía a las conversaciones banales o baladís, como Ujú. decía él, ¿no? Sí, claro, él prefería hablar con personas que tuvieran un tipo de entrura, ¿no? Contenido, ¿no? Era lo que él siempre profesaba, ¿no? Es por eso que también, pues él decía pues que la cultura era pues la posibilitadora de imposibilidades, ¿no? Obviamente que él dice que había un momento en la que él, en los años 80 por ahí, o 70, veía algunos programas que luego de 25 años ya no le daba la gana de ver, ¿no? Entonces obviamente que todo ese proceso de absorción cultural hacía que él desdeñara lo que antes sí consumía, ¿no? Por eso se dice que es la posibilitadora de imposibilidades. En estas imposibilidades también está lo que él mismo creó finalmente, ¿no? Porque termina siendo un personaje devorado por sí mismo y por el sistema peruano. Hablemos de sus últimos días. Yo recuerdo haberlo visto hasta sus últimos días prácticamente en televisión. Sí, claro, pero prácticamente él ya iba acompañado de la señora Rosa, pero del brazo, porque Marco Aurelio no, ya no veía. Entonces, prácticamente él siempre le acompañaban, es por eso que había gente que lo saludaba y Marco Aurelio ya no respondía, no porque no quería, sino porque obviamente ya no veía muy bien. Y es en ese proceso en la que él también pierde la vista y sus secretarias tienen que empezar a leerle, ¿no? Y eso es, creo que es la parte más trágica, ¿no? Porque creo que Marta Hildebrand dijo alguna vez que en vez de perder la vista hubiese preferido perder las piernas, ¿no? Y yo creo que de alguna manera quizás de repente Marco Aurelio hubiese preferido lo mismo, ¿no? Claro, porque su arma principal era la lectura, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces podemos decir que Marco Aurelio se quedó en la oscuridad por darnos algún tipo de luz, ¿no? Luz para que realmente seamos personas que apostemos por la cultura, que seamos una especie de resistencia contra el resentimiento atávico de la bestia contra la cultura, como decía él, ¿no? Y bueno, pues es que él siempre trató de darnos a enseñar, de darnos ese tipo de enseñanzas, ¿no? Me acabas de dar un dardo, literalmente. O sea, Marco Aurelio en sus últimos días se quedó ciego. En sus últimos días se quedó ciego, ¿no? Y eso, tú hace muchos años, 20 años atrás, tuvo una conversación con Magno Freire en la que sale una frase de Borges, ¿no? Que proviene de uno de sus poemas, que es por cierta ironía de Dios, me dio los libros y la noche, ¿no? Entonces prácticamente creo que se cumple, ¿no? Pronosticó algo que le pasó a Macaulay en sus últimos días, ¿no? Pero Marco Aurelio no solo se queda ciego, sino también se queda desamparado por el Estado peruano porque no tenía el CIS, ¿no? Claro, lo que pasa es que él por tratar de recibir un aumento anula su contrato, pero
para poder recibir ese aumento tenía que salir del contrato que él tenía, ¿no? Y obviamente que decide rescindir este contrato para poder recibir ese aumento. Entonces se queda como alguien que cobra por recibo por honorarios. Entonces a partir de aquí que también pierde el seguro. Y esto pues obviamente que le juega en contra a Marco Aurelio. Porque cuando él va a una clínica particular, obviamente que le absorbe económicamente mucho de esos ahorros, entonces pasa después al Hospital Rebagliati, donde Rebagliati, lejos de apoyar y de cuidar a este gran intelectual, obviamente le termina cobrando todo el monto que había consumido durante los meses que él estuvo ahí. Obviamente que Rosa Torres no tenía la economía para poder pagar ese dinero, ¿no? Y aquí viene a entrar lo que es la participación de Hugo Coya, que siempre estuvo presente ahí, que siempre apoyó y de alguna manera él gestionó que se condonara esa deuda. Entonces ahí sí recién pudieron retirar el cuerpo para poder darle sepultura, ¿no? Marco Aurelio a todo esto ni siquiera se podía retirar el cuerpo. Es más, hay una escena que a mí me parece demoledora, ¿no? En los últimos momentos de Marco Aurelio llega por emergencia Ujú. al hospital Rebagliati. Rosa, devastada, ya con lo último que tenía, entra por emergencias, lo deja en una camilla, se desmaya en el baño y cuando sale del baño se había dado cuenta que lo habían dejado ahí, en la Claro, camilla, como cualquier mortal, es a que, Marco Aurelio de Negri. es que eso es muy común en los hospitales nacionales, Gianfranco. Pero, o sea, eso es, o sea, a mí me chocó, o sea, ver esto y decir, es Marco Aurelio de Negri. O sea, claro, o sea, es común para todos los pacientes, pero dice, así terminó uno de los más grandes intelectuales peruanos. Mira cómo acabó. Es que cuando tú entras a esos pasillos de UCI, prácticamente ya es para que no salgas. Eres Claro, uno más del montón. Entonces ahí no existe Marco Aurelio Negri. claro. Inclusive Carlos López, amigo de infancia de Marco Aurelio Negri, me dice que él estaba dentro de la habitación y veía a Marco Aurelio acostado, dormido, y vino una enfermera y le dice, ¿sabes qué? Él de aquí ya no sale. Ah, Eso fue un golpe terrible para él. Inclusive me dijo que se le salieron las lágrimas, a ¿no? Marco Verlo, Aurelio, no, al amigo, a ¿no? Carlos López. Por verlo a su amigo tendido en la cama, solo ante el mundo, desamparado, bueno, sin hijos, sin familia. Entonces, obviamente que al escuchar decirle que ya no iba a salir más, obviamente que se rompió, ¿no? Él se rompió. Hay otra frase que él le dice, ¿no? Tú sabes cuánto gana tal, 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 y mira cómo estoy yo acá. Sí, claro, es la frase que circula por ahí, ¿no? Que en realidad él ha hecho tanto por la cultura y ve que otros personajes públicos, que no creo que no vale la pena tampoco decir nombres, ganan miles y miles de dólares, ¿no? Y él tanto que se ha matado por... No, particularmente, puntualmente dijo, tú sabes cuánto gana Gisela, Sí, Gisela y Magali, ¿no? ajá, y mira cómo estoy yo. Claro, obviamente que él sentía que es un mal pago que le da a la sociedad, ¿no? A un personaje como él, ¿no? Entonces, él sentía que no lo valoraban tampoco. Pero Hugo Coya, bueno, dentro de lo que pudo hacer, incluso impidió que Marco Aurelio vaya a una fosa común, porque estaba en ese camino. Realmente, Coya hizo todos los esfuerzos para poder ayudar a la señora Rosa Torres, ¿no? Entonces, sí llegó a gestionar la condonación de la deuda, ¿no? Yo no te puedo decir que de repente lo vayan a tirar a una fosa común, porque ese dato no lo tengo. Pero sí sé que Coya se comportó como el Correo de Negri, siempre estuvo ahí, siempre estuvo apoyándolo, a la señora Rosa también, entonces creo que inclusive prestó dinero también para que él pueda ser sepultado, ¿no? Y velado, ¿no? En Y el Ministerio de Cultura. sí, en el Ministerio de Cultura y nuevamente enterrado en el Mafre de Huachipa, ¿no? En el velatorio ocurre un hecho bastante curioso, ¿no? Y esto me lo cuenta Guillermo Ujú. Yacosa también, ¿no? Que llegan un montón de arequipeños a cantar yarabíes y él se pone a cantar con los arequipeños ahí en ese mismo momento, ¿verdad? Sí, claro, supuestamente pensaban que lo veían como un familiar más de Marco Aurelio, entonces Sí. se ponen a cantar yarabíes alrededor del ataúd, ¿no? Entonces esto para Ecosa es significativo también, ¿no? Pensar que una persona como él, que lo conoció solamente en programas de televisión, que compartieron trabajo, fuese visto como un familiar, ¿no? Pero me dice, ¿sabes qué era lo curioso? Que arriba del ataúd de Marco Aurelio decía salida. Dijo, eso es muy de Marco Aurelio. Sí, claro, ¿no? Marco Aurelio era una persona un tipo indescifrable también, me parece, ¿no? Con muchos Sí. misterios aún por resolver,
que obviamente que quedarán en el misterio, ¿no? Porque en realidad no creo que la señora Rosa Torres haya contado todo lo que ella sabe, ¿no? Entonces creo que hay cosillas por ahí que ella va a guardar para siempre. Hay cosas que te han quedado pendientes por contar en, o sea, en este perfil, o sea, que es breve, o sea, Ujú. en realidad, o sea, son unas cuantas páginas además, pero ¿te animarías a hacer una investigación mucho más extensa a propósito de Marco Aurelio? Uf, voy a tener que demorar muchos años, porque en realidad hablar yo para hacer este perfil tuve que hablar con personas, bueno, todos los perfiles, ¿no? Hablar con personas que tienen casi 70 80 años, ¿no? Y hay fuentes que prácticamente ya se están yendo Apagando, ¿no? apagando, ¿no? Entonces prácticamente no es imposible, pero obviamente que han soltado muchos documentos, algunas cartas, cartas que, por ejemplo, bueno, todo lo que es cartas, papeles, documentos de Marco Aurelio que no han salido de una muy buena manera, ¿no? Y no es por Rosa Torres, ¿ah? Porque cada vez que yo iba a la casa de Marco Aurelio de Negri, siempre encontraba a la señora Rosa Torres con las manos sucias, ¿no? ¿Y por qué? Porque ella limpiaba y cuidaba los libros. Entonces, a mí se me hace imposible creer que una persona como la señora Rosa Torres, que se la jugó por Marco Aurelio de Negri, que le dio su humanidad, vaya pues a deshacerse de los libros así por así, ¿no? Y eso yo lo niego tajantemente. Lo que sí hubo es que hubo una traición por parte de una persona muy cercana de ella, confabulado, bueno, con algún librero, ¿no? Que, bueno, no le interesa si puede perjudicar la vida personal de una persona, ¿no? Entonces, obviamente creo que yo hago ese deslinde, ¿no? En realidad la señora siempre cuidó, como si fuese suyo, todas las cosas de Marco Aurelio, en especial los libros, ¿no? Ella ha donado los libros de Marco Aurelio a una biblioteca. Sí, a la San Marcos, a Ujú. la Pedro Sule, me parece, ¿no? Sí, ahí están, pero obviamente que no es el total de libros que Marco Aurelio tenía O en su sea, biblioteca, hay ¿no? un grueso de libros que se Se han... han esparcido. Y eso ha sido también una jugarreta, dices. Sí, sí, ha sido una maldad por parte de repente de un entorno cercano de la señora y confabulado con, bueno, Con un con un librero. librero, ¿no? Entonces, Bueno, así como hay buenos libreros, hay malos libreros también. sí, sí, obviamente que es una mala jugada, pero me parece que para muchos esta persona es un héroe, ¿no? Y no es un héroe, pues, porque en realidad si tú afectas la vida personal de alguien, le causas un sufrimiento, obviamente yo no puedo verte como un héroe, ¿no? Además un héroe lo hace por un bienestar social, no por un tema de dinero, ¿no? O por un afán de coleccionismo particular de decir, bueno, tengo los libros de Marco Aurelio. Sí, también, pero en realidad yo creo que si no se hubiese escapado todo ese material que se escapó, hubiese dado lugar a hacer un libro de, bueno, de 300 400 páginas, ¿no? Obviamente que demorando tus años, porque Y veto a saber, o sea, qué libros tenía Marco Aurelio, ¿no? Porque claro, o sea, sabiendo la erudición que tenía, o sea, libros de sexología rarísimos. sí, libros de sexología en inglés. O sea, él en esos años, en los años 70 él tenía muchos libros en inglés. O sea, él era pionero en traer libros en inglés de carácter sexológico y luego traducirlos y pasar a hacer la crítica dentro de los diarios de los años 70 como X, como Gente, más que todo X, ¿ya? Porque en X prácticamente escribió entre 1970, 78, 83, son como 5 años que escribió en X, ¿no? Entonces ahí desembolsó todo ese conocimiento de la sexología que él tenía, ¿no? Entonces, y también queda decir que no muchos de los libros que tiene Marco Aurelio Negri tienen la marca del Lex Libris, ¿ah? Entonces, de repente ahí pululan en venta libros de Marco Aurelio, pero obviamente que no Y tiene, nadie sabe que son de, o o sea, fueron de. nadie sabe que fueron de él, ¿no? Entonces, revisando, haciendo este tema de revisión de revistas, hay algunos títulos que él hace alguna crítica y aparece la imagen del libro. Y yo he visto esos libros específicamente en ciertos grupos de venta, ¿no? Entonces, obviamente que hay muchas cosas de Marco Aurelio que no tiene el Libris, ¿no? Y pasan por agua tibia, ¿no? Hay cosas de Marco Aurelio que seguramente él no sabe que le pertenecen, como por ejemplo esa entrevista que es un homenaje a él. Así que si te gusta Marco Aurelio de Negri y todo lo que hizo, dale like a esta entrevista y por supuesto compra un ejemplar de Lobos de la Estepa de Gianmarco Gutiérrez, que todavía quedan ejemplares, ¿verdad? Uy, quedan poquísimos, prácticamente están extintos, pero Pero pueden encontrar algunos en grupos de venta. sí, algunos puede ser, pero prácticamente están casi extintos. Pero por ahí hay visto que hay una librería digital que aún lo vende, ¿no? Así Así que que es una manera de rendirle tributo a Marco Aurelio de Negri. Algunos proyectos futuros que se vengan, Gianmarco.
Seguimos con el tema de los perfiles, pero ya de personajes de música, de repente también de letras, ¿no? Ujú. Poetas, por ahí, escritores que Marco Aurelio les tiraba flores. De apellido Gutiérrez también puede venirse, ¿no? Así es. Bueno, entonces a seguir a Gianmarco y a seguir al buen librero. Dale like, comenta, suscríbete. Nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Cuídense.